Cambiamos de tema. No sé si habrán escuchado las últimas noticias que vienen, por ejemplo, del sur de Italia. Graves tensiones, primeros saqueos en supermercados, llamadas desde las redes sociales a rebelión, a la crisis social. Ya lo advertían en Argentina, ¿no? Más que la crisis sanitaria, o todo de la mano, lo que prevén va a sacudir antes o puede generar más daño antes que el propio coronavirus, es la crisis social, estallidos de esta naturaleza. Pensando en eso, pensando en cómo de alguna manera vamos a tener que empezar a manejar o enfrentarnos a delitos, aunque no fueran dolosos, pero que, por ejemplo, si se corta la cadena de pagos, ¿no? Si mañana vos hiciste un cheque diferido y cuando la persona lo va a cobrar no hay fondos, ¿va a ser considerado un delito? No. ¿Cómo la justicia va a armarse o reorganizarse en torno a delitos que en otras circunstancias no tienen doble discurso? Pero en esta, no lo sé, nos va a ayudar en este análisis nuestro invitado, el abogado penalista Andrés Ojeda. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Lo que es delito ayer es delito hoy, será delito mañana, claro está, lo dice un código, lo tiene bien estructurado, pero vivimos una situación extraordinaria. Entonces, no hay letra chica, no hay posibilidades de reinterpretar. Bueno, esto evidentemente va a presentar enormes complicaciones y nos invita a todos a salir un segundo, aunque sea para tomar un poco de aire de toda esta explosión mediática coronavirus y pensar en el día después, cuando empecemos a reconstruir. Una vez pasado todo esto, Nelson Fernández decía, sentado acá, yo lo escuché con mucha atención, que una de las certezas que tenemos es que la salida va a ser terrible, pero la segunda es que esto va a pasar y que esto lo vamos a sobrevivir y que va a haber un día después donde empieza a reconstruirse el entramado social y entre ellos el comercial, porque el golpe más grande de todo esto va a ser económico. Entonces, si la cadena de pago se corta, empiezan los problemas civiles, comerciales y naturalmente penales, ¿no? Los cheques en particular siempre son un tema complejo, siempre son un tema complejo porque hay una discusión muy grande sobre la protección penal de los cheques. Los cheques no son un título de crédito, como puede ser un vale, un pagaré u otra cosa. Son, como decía un profesor, un medio de pago. Entonces, si a mí me pagaron con un cheque y el cheque rebota, yo con el cheque tengo una denuncia penal que no tengo con el vale, que no tengo con el pagaré, que no tengo con ningún otro título valor. Entonces, lo más probable que ocurra es que en el momento que se empiecen a cortar los pagos, los cheques empiecen a rebotar porque la cadena corta los ingresos y empiecen a llenarse las fiscalías de denuncias penales contra cheques rebotados. Claro. Entonces ahí, bueno, pero espere, hubo una pandemia en el medio y yo tuve un problema. Exacto, bueno, ahí está la historia. ¿El típico delincuente del guante blanco que libra cheques sin fondo o es el que le pasó que se le cortó a él la cadena de pago? Justamente, y acá yo les resumo bien ágil y bien práctico esto. Sí. Los cheques tienen componente delictivo cuando el que lo libra, ¿tá?, sabe que no va a tener fondos en el momento de cobrarse o por lo menos tiene una duda importante de que lo va a tener. ¿Me explico? Entonces, que no librara un cheque diferido está... Que librara un cheque diferido dudando de su posible pago el día de mañana, sabe que está en una zona de riesgo. Ahora, si lo libró hace un mes, para dentro de 6 meses, y le pasó esto en el medio y de buena fe tuvo un problema para cubrirlo, bueno, ahí habrá que resolver esto caso a caso, porque acá es donde viene la historia. Hubo algunas opiniones estos días en medios sobre este tema, de varios colegas y demás, y algunos proponen soluciones generales para un lado y para el otro. Sí. Bueno, yo no puedo cortar la ley, bueno, yo debería exonerar a todos. Yo creo que no, que esto es caso a caso, porque no puede haber ni personas que con justicia quedaron sin pagar siendo asediadas por denuncias penales, ni tampoco avivados que se beneficien por una pandemia de coronavirus y digan, no sé, yo saqué los fondos porque hay coronavirus y entonces mi cheque rebotó. Claro. Pero ahora, usted libró el cheque siempre se ha dicho que la justicia suele ser más benévola o por lo menos no tan dura con ese tipo de delitos, ¿no? Con los delitos económicos, la estafa. Yo no sé si eso es un mito o si es verdad. Parece que tiene más peso la justicia sobre el que se roba la bicicleta que sobre el que hizo una estafa, por ejemplo. Yo creo que no necesariamente. Tal vez, no, lo pregunto porque tal vez sea un mito, no lo sé. Creo que eso tiene parte y parte. Tiene parte de leyenda y parte de verdad. Si vos vas a casos de guante blanco sonados, les ha caído todo el peso de la ley y más. O sea, las personas conocidas
que cometen delitos de guante blanco, de altos cargos gerenciales, públicos, bancarios, etcétera, cuando cae con la tele el peso de la ley, cae en serio. Ahora bien, naturalmente, un cheque sin fondo es un delito económico que su mejor solución en todos los casos es que el acreedor pueda cobrar y tratar de ir por ese camino mucho más que por el castigo penal. Pero hasta ahora, si una persona libraba un cheque sin fondos, hasta antes de la pandemia, ¿no? ¿Qué pena le cae? Y depende del caso. Depende del monto del cheque. Del monto del cheque, la cantidad de cheques que tenga, de cómo fueron librados, de cómo se valora ese dolo, esa intención. Si yo taponeé y volanteé y dejé un tendal voluntariamente, no es lo mismo que si yo tenía alguna duda sobre si ese cheque iba a ser cubierto o no. Yo lo que me hace mucho ruido es que pretendamos tener soluciones generales para cuestiones que van a ser caso a caso de cada deudor. Lo que es claro es que fiscalías que hoy tienen un volumen de trabajo enorme y están tapadas, le van a llover cheques el día de mañana y otras cosas, sí, y van a tener que ver cómo se arman para responder a la demanda, ¿no? Bien, y bueno, justamente esa es la pregunta más a usted que tiene esa experiencia en ese rubro. ¿Cómo está parado Uruguay para enfrentar esa situación que va a ser un hecho? Yo creo que deberíamos aprovechar este tiempo para empezar a preparar eso. Ya hay algunas declaraciones en medios de algunos de los fiscales de la parte económica que sostienen que sí, que están previendo que va a venir un aluvión de eso, que la incapacidad de mañana supuesta de la Fiscalía por un tema de recursos, de procesar las denuncias, no termine despenalizando conductas en los hechos. Claro. ¿Me explico? Esto sigue siendo delito, pero como nadie lo castiga, deja de serlo. Entonces, empecemos a pensar que va a haber seguramente cosas directas como los cheques, sí, y también habrá otro montón de cosas alrededor de esto. Gente que se aviva con esto y empiezan las estafas y otras cosas más que vienen alrededor de esto. ¿Y qué me dicen de esto para los panelistas? De lo que puede llegar a ser la reacción, bueno, los famosos saqueos que hasta... ¿Se acuerdan lo que era la crisis del 2002? ¿Se acuerdan lo que era Argentina con la gente saqueando los supermercados? Hoy lo está denunciando el sur de Italia. Bueno, ese escenario donde el delito se confunde con la desesperación, con el miedo, sigue siendo delito, pero tiene como una mirada más compasiva, inevitablemente por la coyuntura. ¿Cómo les parece que eso se maneja? Lo que pasa es que son cosas bien diferentes, claro, lo que estamos hablando. Una cosa son la emisión de cheques sin fondos, que sabido es que en la Fiscalía primero están atosigadas por ese tema de denuncias, pero aparte es el caso a caso porque se ve la intención del dolo o no, como bien dice el invitado. La realidad es que no es lo mismo que si yo tengo una empresa que hace años que está funcionando y emito cheques hace 15 días y me empiezan a rebotar, es una cosa y otra cosa es que sin papelo. Hoy la Fiscalía lo que hacen, y lo han hecho siempre, de la reforma del Código, es evaluar caso a caso y ver cuál era la posibilidad que tenía la intención este hombre de que entregara o no cheques sin fondos. Otra cosa muy diferente son los saqueos. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Si te saqueo, como puedo haber planteado cualquier otro tipo de delito que surja a partir de la desesperación de la gente en esta situación. Hay delitos y delitos. No surge de la desesperación de la gente o del empresario emitir cheques sin fondos y surge de la desesperación de la gente de repente entrar a un comercio y sacar algún alimento para su familia. O sea, hay delitos y hay que ver cómo se evalúan. De todas maneras, yo creo que el Uruguay no va a llegar a eso. No ha llegado. Me parece que los planes que el gobierno está implementando en este momento están apaleando en parte la situación y creo que se van a tomar más medidas porque la situación lamentablemente se va a agravar para que esto no ocurra. A ver. Respecto a este último punto, me parece que está en la consideración del gobierno evitar esto. El propio Jorge Larrañaga dijo que cuando se analizó el tema de la cuarentena obligatoria es un factor que está sobre la mesa. Entonces, fue una razón por la cual no se impuso, es uno de los factores. Él no dijo cuánto pesó en la decisión, pero sí pesa en la decisión porque la gente tiene que comer, la gente tiene que satisfacer sus necesidades básicas. Entonces tú... no podés poner una obligatoriedad, sino, por otro lado, y lo hemos conversado muchas veces, no garantizás al menos los insumos básicos. Ese es un escenario. Después hay otros escenarios, bueno, del que aprovechará esta situación, y después hay otros escenarios que también me preocupan, que tienen que ver, por ejemplo, cuando uno ve que te siguen ofreciendo préstamos con tasas muy importantes, que no son préstamos bancarios, que son préstamos de otras instituciones. Esas personas tal vez accedan a un préstamo y tal vez no puedan pagar.
¿qué pasa con esas personas? No hay un delito allí, pero se los va a ejecutar, no se los va a ejecutar. O sea, esta situación de crisis tiene muchas variables que no son solamente el que libra cheque sin fondo y no lo puede cubrir, el que libra y con intención, sino las consecuencias propias de una crisis que nos afecta de una manera u de otra a todos, ¿no? Sí, Rodríguez Pupo. El corte de la cadena de pagos es un problema gigantesco. Y el tema teórico del tema de los cheques ya viene inclusive desde la época de la ley de títulos valores, que es una ley de la dictadura militar, o sea, de 1974 creo que es. O sea que, y ahí mismo se discutía en ese momento si el cheque diferido, no el cheque común, no el cheque al día, sino el cheque diferido, no era una suerte de prisión por deudas, o sea, que es lo que un principio general del derecho que está en nuestra Constitución y que hay que preservarlo a como dé lugar. Yo creo que esa es una situación, por un lado, que me parece que es de recibo lo que dice el invitado, o sea, no se puede despenalizar esta ley y hay que analizarla caso a caso según la intencionalidad de quien cometa el dolo o la estafa. Bien, ¿qué te preocupa de esto, Ali? Sí, bueno, yo sigo con mucha atención a lo que dice Andrés porque en este contexto me parece que está bien. Hay como se plantea desde la perspectiva incluso académica como dos miradas, una especie de la norma continúa, está vigente en cualquier circunstancia, por lo tanto si alguien se aparta de ella merecerá el castigo correspondiente, y por otro lado, una mirada, si querés, más globalizadora, permisiva, decir, mira, no fue mal a todos, esto es horrible, es una tragedia, un borrón y cuenta nueva. Lo que pasa es que aquí estaríamos tratando, a ver si interpreto bien lo que dice Andrés, estaríamos tratando de forma igual a desiguales, y ahí cometeríamos un error que tiene que ver con la justicia, ¿verdad? Claro. Y es lo que en cualquier circunstancia los estados deben tratar de evitar, tratar igual a los desiguales. Los desiguales merecen tratos desiguales. Y acá me animo a hacer un comentario acerca de estas posibles desbordes, que yo creo que lo tirabas desde ese lugar. Claro. Distintas formas de desbordes, de cosas que se salen, ¿no? El tema de los saqueos, bueno, uno nunca puede asegurar nada, pero me parece que estamos en condiciones, primero que acá en el Uruguay, aún en condiciones horrendas como la crisis del 2002, a ese límite nunca se llegó, ¿verdad? A ese límite tan apenas unos esbozos muy pequeños, creo recordar. ¿Y por qué? Acá es donde empiezan a jugar las políticas de los estados para justamente evitar que eso ocurra. ¿Cuándo se producen desbordes de naturaleza? Cuando las personas, como decía Pablo, no tienen que comer, entonces si vos no tenés que comer, vas a la comida y se acabó, no hay más discusión. Si vos generas políticas de contención para que aquellos con mayores debilidades, con mayores fragilidades, dispongan de lo mínimo, de lo básico, de lo elemental, de lo digno, eso ya no ocurriría. Y si ocurre, es claramente la consumación de un delito. Doctor. Fíjese qué interesante y las diferencias de los países y las sorpresas de lo que uno podía haber previsto que iba a pasar. A ver. En Uruguay se venía un gobierno acusado por su oposición de duro. De hecho, estuvimos acá la semana previa al estallido coronavirus discutiendo abusos policiales supuestos, ¿recuerdan? Sí, sí. Sin embargo, la Argentina, que toma un gobierno de izquierda, tiene una medida, golpea la mesa, si se quiere, justificado o no, eso cada uno lo pensará, autoritaria, pasa raya, todos a su casa en forma obligatoria y al que se desmarque lo meto preso. Y Fernández golpea la mesa. Y acá en Uruguay, que de repente muchos hubieran presumido que esa iba a ser la actitud rápidamente, fue completamente opuesta. Perdón, Fernández bajó el sueldo, su sueldo y el de los... No, de hecho hay una nota de él dando respuestas a Viviana Canosa, no sé si la vieron, que circula. Por eso lo pregunté. Entonces, más allá del tema salarial, la discusión de... No, pero voy a políticas de izquierda y de derecha, Claro, ¿no? Cómo se cruzaron en Pero este fíjense momento. ustedes, hace unos días Nicolás Trachtenberg, un sociólogo muy conocido de acá de la Vuelta, siempre pone un tuit muy interesante y dice, miren, la verdad que me sorprendió, él se declara votante de izquierda, la calle Pou me corrió por la izquierda, pone en el tuit, diciendo, ¿sabe qué? Dice, y aparte a mí donde me cayó mejor cuando dice, yo no voy nunca a meter preso al tipo que sale a laburar para darle de comer a su familia. Entonces, en alguna medida, si nosotros castigamos penalmente al que se desmarca de la cuarentena, estamos llevando preso al tipo por andar en la calle en tiempos de cuarentena. Argentina tiene 20.000 tipos detenidos, con lo cual no sabe qué hacer. Yo he tenido algunas conversaciones con colegas argentinos. Un fiscal en Rosario tiene 1.000 personas para hacerse cargo de detenidas y no tiene tiempo de llevarlas a juez, las manda en prisión domiciliaria por 14 días, o sea, sin juez, sin nada, termina resolviendo con un alambre, ata y lo tira. Entonces, Uruguay
con una salida mucho menos al clamor de la tribuna, menos autoritaria, está teniendo resultados parecidos o mejores. Entonces, no siempre ir a castigar a todo el mundo y meterlo preso termina siendo una solución. ¿Qué hacemos con la gente detenida por violación de cuarentena? ¿Abrimos el estacionario y lo metemos a todos adentro? ¿Lo metemos con CAR? O sea, termina siendo un problema peor que la solución. Yo creo que el gobierno haya aguantado ese momento duro de depresión por la decisión, también va en línea con darle a la ciudadanía la señal de, señores, ustedes acá no tienen que saquear, porque el gobierno más o menos la va a ir llevando y usted va a tener garantizadas las cuestiones básicas y no va a haber necesidad, porque cuando hay saqueos, cuando se pierde esa confianza en los que toman las decisiones. Bien, la última pregunta, porque sé que tenemos que despedirlo y cerrar el bloque. Y esto, perdón la ignorancia, pero ¿existe algún capítulo, alguna excepción planteada en el derecho, digamos, en los códigos, en la Constitución, que prevean excepcionalidades como esta? Bueno, hay una causal de fuerza mayor, de la que siempre se habla, que es la que en alguna medida, por cuestiones de fuerza mayor, uno está en alguna medida exento de cumplir con una obligación, una responsabilidad, al momento de los pagos y esas cosas, ¿me explico? Ahora, hay que tener cuidado con cómo se valora eso, porque tenemos un antecedente, no igual ni cerca, pero similar, que fue el de la aftosa, y muchas cosas que pasaron durante la aftosa no fueron tenidas en cuenta a nivel jurisprudencial como fuerza mayor para eximirse de un pago. Por eso es que toda la cadena estatal, y sobre todo el Poder Judicial, va a ser muy importante lo que diga y lo que valore sobre lo que acaba de pasar en tiempos de pandemia y de coronavirus. Porque de eso va a depender cómo la economía del país se reconstruye cuando todo esto termine. Yo creo que debería haber un montón de gente hoy pensando solamente en el día después. Cuando salgamos de este momento crítico de baja de la curva y prendamos los motores de vuelta, bueno, a ver si los motores no se rompen al prenderlos, ¿no? Ojeda, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, como siempre. En este bloque. Hacemos una pausa y ya venimos con otros temas.